Bueno, hola chicos, chicas, alumnos. Empezamos con la cursada de este año, que es atípica por las causas que ustedes ya saben, y vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible. Mi idea es hablar sobre el tema que corresponde del día, decirle lo que sé del tema, pero si podemos formar un grupo de WhatsApp y luego de la charla ustedes me envían dudas o preguntas y se las voy contestando a lo largo del día o a lo largo de la semana, por lo menos como para iniciar. Después vamos viendo si vamos cambiando la modalidad y se aceptan sugerencias. Entonces vamos a hablar de litiasis renal. La litiasis renal es un tema muy importante en la medicina interna porque ocupa más o menos tiene una frecuencia de un 8 a 10% en la población. Normalmente empieza entre los 30 y 50 años de edad, pero esa frecuencia que le dije va aumentando a medida que la persona tiene más años, se ve con mayor frecuencia. Es más común en obesos, es más común en zonas con climas cálidos por una cuestión de concentración de orina. Es más común en algunas tareas, como por ejemplo los transportistas, que consumen menor cantidad de líquido, por lo tanto tienen menor volumen de orina. La patogenia del cálculo es que hay una matriz, un núcleo orgánico, matriz orgánica y una cubierta de cristales. Y se va a originar en los cálices o en la pelvis renal y luego pueden o no llegar a migrar. ¿Cuál es la composición de estas litiasis? Bueno, pueden ser de distintos tipos. Los más comunes es el oxalato de calcio, que es un 70%, ocupan en los cálculos renales. El fosfato de calcio está en alrededor de un 10%, o sea, el calcio estamos en 80%. El fosfato amónico magnésico en un 10% aproximadamente, entre el 5 y el 10%. El ácido úrico entre un 5 y un 8%. La cistina en un 1%. Y la xantina es muy raro, menos de un 1%, casi es muy poco frecuente. Esos son entonces los componentes que puede tener un cálculo renal. ¿Por qué se forma este cálculo renal? Bueno, hay dos posibilidades: o que haya una sobresaturación de algún componente o que haya una disminución de sustancias inhibidoras de esa cristalización. ¿Cuándo puede haber superpoblación de un componente? Por ejemplo, cuando hay una disminución del volumen urinario, personas que toman poco líquidos, que viven con una baja cantidad, como decían los transportistas, por ejemplo, o cuando hay un aumento de algunos de esos componentes, del calcio, del ácido úrico, etc. O cuando hay algún mm, tema en el pH urinario. Un pH urinario bajo, por abajo del 5.5, aumenta la frecuencia de litiasis de ácido úrico. Un pH alto, alcalino, por arriba de 7, estamos aumentando la frecuencia de litiasis de calcio. El otro punto es la disminución de las sustancias inhibidoras, cuando hay disminución del citrato, de los pirofosfatos y algunas proteínas muy específicas que no las voy a mencionar, que pueden también provocar esta formación del cálculo. Bien, vamos a hablar de la litiasis cálcica y se va a formar por hipercalciuria. Normalmente la calciuria en el hombre es hasta 300 miligramos por día en orina de 24 horas y en la mujer hasta 250 miligramos en orina de 24 horas. Hay varios tipos o varios casos donde puede haber aumento de la hipercalciuria. La principal es la idiopática, que es el 80% de los cálculos se forman por una hipercalciuria idiopática, y es de los cálculos de calcio, el 80%, perdón. Y explica el 60% de la totalidad de los cálculos renales. Hay dos formas, una que es absortiva y una que es renal. En la absortiva lo que hay es un aumento de la absorción intestinal de calcio. Normalmente este aumento de la absorción del calcio va a hacer que disminuya la PTH, la hormona paratiroidea,
y esto va a hacer que aumente la excreción de calcio urinario. Pero mientras tanto igual va a mantener una calcemia normal. O sea, vamos a tener hipercalciuria con calcemia normal. La otra forma de hipercalciuria idiopática es la renal. Hay una disminución de la reabsorción renal de calcio. Esto hace que aumente el calcio en suero, pero esto a su vez lleva a un aumento de la PTH, a un aumento de la vitamina D, y esto hace que mantener el calcio sérico normal. Entonces, en la renal tenemos también hipercalciuria con calcio sérico normal. Entonces, de las hipercalciurias tenemos esta que hablamos, la forma idiopática, y la segunda es el hiperparatiroidismo primario, que explica un 3 a un 5% de los casos de litiasis renal. Este va a cursar con hipercalciuria e hipercalcemia, a diferencia de la idiopática que teníamos normocalcemia. Y por tercero hay otras causas de hipercalciuria más raras, como pueden ser el mieloma, la sarcoidosis, las metástasis óseas, el síndrome de Cushing, pero como formas menos frecuentes. Segundo, hablamos ya de la hipercalciuria. Segundo, vamos a hablar de la hiperuricosuria, que explica un 10% de los casos el aumento de ácido úrico en orina. Lo normal es que se excrete entre 750 y 800 miligramos de ácido úrico en orina de 24 horas. Y esto se va a ver más, sobre todo en personas obesas, con síndrome de resistencia a la insulina, con disglucemia y con diabetes. Es más frecuente en todas estas personas y en aquellos que tienen un pH ácido por abajo del 5.5 en orina. Estos son los que más van a propender a hacer litiasis de ácido úrico. Tercero, tenemos la hiperoxaluria, cuando está aumentado la eliminación de oxalato. Hay tres posibilidades. La primera es una forma primaria genética, que se elimina más oxalato por la orina. Tenemos una forma entérica, la segunda, que es cuando hay un síndrome de mala absorción. Las grasas se adhieren al calcio y separan el oxalato y hay mayor absorción de oxalato y por lo tanto mayor eliminación por orina de oxalato y lo satura. Y la tercera puede ser dietética, que no es muy común, pero es por un consumo muy elevado de, por ejemplo, acelga, espinaca o de productos con cacao, chocolate. No es lo más frecuente. Entonces ya vimos la hipercalciuria, la hiperuricemia, la hiperoxaluria. Cuarto, tenemos la hipocitraturia, cuando hay una disminución de la eliminación de citrato. Estos son culpables de aproximadamente un 30% de las litiasis cálcicas. El citrato lo que hace es inhibir la cristalización de las sales de calcio. Quinto, si no perdí la cuenta, tenemos la hipomagnesemia, que también favorece la cristalización del oxalato de calcio. Después tenemos la cistinuria, sobre todo con un pH mayor de 7.5 alcalino, también favorece la formación de cálculos de calcio. Y la estrubita, que esta se ve sobre todo en personas que tienen infecciones recurrentes a Proteus, Klebsiella, Pseudomonas, Enterococo, y van a formar cálculos coraliformes. Son cálculos que van a ocupar, tienen la forma de un coral cuando uno lo ve en una placa simple, y van a ocupar la pelvis y los cálices renales, y generalmente es bilateral. Otra de las causas es la disminución del volumen urinario, creo que es la séptima, vamos. En personas que tienen una diuresis menor de 1 litro por día, está establecido que tienen mayor posibilidad de formar cálculos por una saturación de los sustratos. Séptimo, octavo, me perdí. Ustedes anoten el número que quieran. Puede ser por anomalías estructurales, por ejemplo, en el riñón en herradura, que es un defecto congénito, o en un riñón ectópico, un tercer riñón,
donde puede haber acodaduras y estasis urinarias o en un riñón poliquístico. Y por último, la última de las causas desconocida, que está en alrededor de un 5%, depende de dónde estudiemos al paciente, entre un 5 al 10%, uno no puede encontrar la explicación de la formación de cálculo. Bien, para seguir vamos a ver cuál es la clínica de la litiasis renal. Uno puede ser un hallazgo, o sea, una placa simple de abdomen, una placa simple por otro tema, y encuentro una litiasis generalmente cálcica, si es una placa simple, o por una ecografía, que por lo cual estoy buscando otra cosa, encontramos la litiasis renal. Segundo, la posibilidad es la del cólico renal. El cólico renal, ustedes ya lo han visto, es un dolor lumbar, unilateral, muy intenso, que el paciente no encuentra una posición antálgica, realmente es una de las situaciones más dolorosas de los pacientes. Tiende a irradiarse hacia la ingle, hacia la parte anterior y hacia la región genital. Si el cálculo va moviéndose, ese dolor puede ir migrando hacia abajo y es muchas veces una urgencia por el dolor porque es muy, muy insoportable. La tercera posibilidad es que se manifieste un cálculo a través de infecciones urinarias, una infección urinaria única y encontremos ahí el cálculo, o pacientes que tienen infecciones urinarias recurrentes. Y por último, la cuarta posibilidad es por una insuficiencia renal. Esto es más raro porque debería ser bilateral y donde haya un estado de urestasis bilateral, se podía ver en esos cálculos que le dije coraliformes, de Strubita, que pueden ser colaterales, pero no es la situación más frecuente. La situación más frecuente es el hallazgo o el cólico renal. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de estos cálculos? Bueno, hay varios métodos. El más específico y sensible es la tomografía helicoidal sin contraste, pero también es muy útil la ecografía renal. También es útil una RX simple de árbol urinario, pero ahí vamos a ver solamente los cálculos de calcio, de oxalato con fosfato de calcio. También existe el urograma excretor, que ya prácticamente no se utiliza porque es con un medio de contraste endovenosa, y cuando ese contraste se excretaba por los riñones y por los uréteres, uno podría llegar a ver una uroestasis o la localización del cálculo. Después tenemos algunas cosas útiles que pueden servir del laboratorio. Por ejemplo, si hay una leucocituria, podemos sospechar que puede haber infección. Y el sedimento urinario es muy importante. Casi en el 100% de los casos hay hematuria o microhematuria. La hematuria puede ser macro o micro. Y también podemos encontrar leucocituria o piocitos que nos indiquen que aparte del cálculo tenemos una infección urinaria. En esos casos también, como parte del plan de estudio, vamos a hacer un urocultivo, y lo que aconsejamos muchas veces al paciente es que haga un tamizaje de orina, o sea, que orine en un recipiente y que lo pase a otro con una gasita, y muchas veces queda alguna partícula, un microcálculo que se puede analizar posteriormente y descubrir de qué se trata ese cálculo. Bien, la otra parte es la evaluación metabólica. O sea, hasta ahora vimos cómo estudiamos a un paciente con un cálculo, pero después vamos a ver cómo hacemos la evaluación metabólica. Esto es para evitar la repetición del cálculo, o sea, tratar de investigar por qué se formó y tratar de corregir eso para que no tenga otro nuevo cálculo el paciente. Generalmente, por lo menos si tuvo un episodio de cólico, esperamos por lo menos, o de infección, 6 semanas para que se normalice todo el sistema y poder estudiar eso. ¿Qué vamos a pedir en sangre? Calcio, ácido úrico y hormona paratiroides, PTH. Y en orina vamos a pedir calcio en orina 24 horas, ácido en orina 24 horas, oxalato, citrato, magnesio, todo esto en orina 24 horas. Y también es importante el volumen, para saber qué volumen maneja ese paciente, y el pH de la orina. Con eso nos podemos orientar a la formación del cálculo. Vamos a hablar del tratamiento y tenemos que tocar distintos ítems. El primero es el tratamiento del cólico renal, que es una de las presentaciones que vimos
del paciente. Se puede utilizar calor o baños de inmersión con agua caliente que pueden tener cierto alivio, pero no total. Y lo que tenemos que usar son analgésicos. ¿Se pueden utilizar analgésicos vía oral? Sí, pero muchas veces es difícil porque normalmente, por reflejo, el paciente presenta náuseas y vómito y no tolera la medicación oral. Una de las cosas que más utilizamos es el ketorolac de 30 a 60 miligramos intramuscular. También se puede utilizar indometacina o se puede utilizar diclofenac en forma intramuscular o la indometacina en forma de goteo. Hay un tratamiento que se le llama expulsivo, que trata de que se elimine más rápidamente el cálculo, aunque este en general tiene que tener menos de 10 milímetros para que esto ocurra, y se utiliza tansulosina, que es un bloqueador alfa, que se utiliza comúnmente en el adenoma de próstata, más corticoides. Este tratamiento es para aliviar básicamente el riñón. Ahora, si tenemos al paciente con un cálculo renal más infección, eso ya pasa a ser una urgencia y tenemos que tratar de desobstruir ese riñón rápidamente. Se puede hacer de dos formas, uno a través de un catéter intraureteral, que se llama doble J, que pasa, el ureter pasa el cálculo y está fenestrado y entonces la orina hace como un bypass al cálculo y el paciente puede descomprimir la parte de la urostasis y facilita la curación de la infección. Y si esto no se puede hacer, a veces se puede poner un catéter por punción percutánea dirigido por ecografía o tomografía para también eliminar la orina que está por arriba del cálculo de urostasis infectada. Estos son, digamos, tratamientos de urgencia aparte de la antibiótico-terapia que debe recibir el paciente, por supuesto. La otra es la remoción del cálculo y si tiene menos de 1 centímetro se puede utilizar la litotripsia extracorpórea, que como no anda de choque como que lo pulveriza y el paciente lo elimina por vía urinaria, o también podemos usar la ureteroscopía con láser para la eliminación, o sea, endoscópica del cálculo. Y en cuarto lugar, llegamos al extremo de la cirugía, que muy pocas veces se llega a eso, es muy raro, pero lo podemos hacer cuando hay un cálculo complejo múltiple o cuando hay algún defecto anatómico con lo cual no nos permite realizar ninguno de los otros procedimientos, y se puede hacer por laparoscopía o por cirugía abierta. Bien. Quinto, tenemos el tratamiento etiológico. O sea, si descubrimos cuál es la etiología del cálculo, vamos a dar un tratamiento etiológico para evitar la recidiva. Si encontramos que es un caso de hipercalciuria idiopática, el tratamiento es con hidroxiclorotiazida de 25 a 50 miligramos por día. Esto lo que hace, los tiazídicos, es aumentar la reabsorción renal de calcio, por lo tanto disminuye la calciuria. Si lo que descubrimos es un hiperparatiroidismo primario, la única solución es la cirugía de las paratiroides. Eliminar, generalmente es un adenoma de paratiroides, entonces la única solución que queda es la cirugía de esta glándula, donde está el adenoma. Si estamos ante un caso de formación por ácido úrico, lo que le podemos dar es citrato de potasio entre 30 a de 30 a 60 miligramos por día. Esto lo que hace es alcalinizar la orina y evita la formación del cálculo de ácido úrico. Recuerden que se formaba con un pH por abajo de 5,5. Y si es por una hipocitraturia, también le podemos dar citrato de potasio, una dosis un poco más alta, de 60 a 120 miligramos por día. Me olvidé en el caso del cálculo de ácido úrico, si tenemos una elevación del ácido úrico en orina por arriba de 1200 miligramos en 24 horas, también podemos llegar a utilizar aropurinol 300 miligramos por día. Bueno, esto es lo que
pensé en remitirlo a ustedes, como me parece que es lo básico para saber de litiasis renal. Hay muchas cosas más, por supuesto que las pueden ampliar, leer, consultar, que me gustaría que lo hagan. Y cualquier pregunta, bueno, cuando formemos los grupos de WhatsApp, que espero que lo podamos hacer, bueno, contesto las preguntas que me hagan si las sé. Si no las sé, buscaremos. Bueno, hasta luego, hasta la próxima, nos vemos. Apago.